Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos con Ibn Jaldún, libro sexto sobre la educación, capítulo 13, de las ciencias racionales y de sus diversas clases. Ya, después de haber tratado las ciencias religiosas, es decir, la jurisprudencia teológica, el sufismo, la interpretación de los sueños, ahora abordamos aquellas disciplinas que nacen de la razón humana misma y no exclusivamente de la revelación. Es decir, vamos a ir describiendo las ciencias racionales una por una y cuánto impacto tenían en el tiempo de Ibn Jaldún. Así que sin más dilación, vamos allá. Bueno, Jaldún empieza con una idea clave. Las ciencias racionales no pertenecen a una sola civilización. No son exclusivas de los musulmanes, ni de los griegos, ni de ninguna nación concreta. Según Jaldún, aparecen naturalmente allí donde existe civilización y reflexión intelectual. Claro, Jaldún entiende el conocimiento filosófico como una capacidad universal del ser humano, no pertenece a una cierta y determinada civilización. Está desde los inicios de la civilización del mundo. Las llama también así, como habíamos dicho, ciencias filosóficas o hikma, es decir, sabiduría. Claro, aquí la palabra todavía no tiene un sentido moderno restringido. No, porque aquí la sabiduría también abarca el saber racional organizado. Y luego establecemos una clasificación general de estas ciencias. La primera, según Jaldún, y más importante, es la lógica. Jaldún la define como la ciencia que protege a la mente de los errores del pensamiento. Su función consiste en distinguir lo verdadero de lo falso y enseñar cómo derivar correctamente conclusiones a partir de principios conocidos. En otras palabras, la lógica es el instrumento que permite pensar correctamente. Ahora bien, para Jaldún, la lógica no produce conocimiento por sí misma, más bien organiza el pensamiento y evita los juicios falsos. Funciona como una especie de regla o balanza del intelecto. Después aparece la ciencia de la naturaleza, es decir, la física. Aquí el término física tiene un sentido mucho más amplio que el moderno. Incluye el estudio de los elementos, los minerales, las plantas, los animales, los cuerpos celestes y también el alma como principio de movimiento. Es básicamente la antigua filosofía natural heredada de los griegos. Luego menciona la metafísica y la ajiyá, que estudia las realidades suprasensibles o espirituales. Y ahí entra la investigación de los seres inmateriales y cuestiones relacionadas con el ser en cuanto ser. En la tradición islámica medieval, esta disciplina estaba muy influida por Avicena y Al-Farabi. La cuarta gran área son las matemáticas, ta'alim, que divide en 4 ramas. La primera es la geometría, que estudia las cantidades continuas, las líneas, las superficies y los sólidos. Jaldún utiliza la antigua clasificación griega entre cantidades continuas y discretas. Las continuas son aquellas que ocupan extensión espacial y las discretas son las que pueden contarse separadamente. La segunda rama es la aritmética, que estudia precisamente esas cantidades discretas, los números y sus propiedades. La tercera es la música, y esto puede parecer extraño desde una perspectiva moderna, pero en la tradición antigua la música era considerada una ciencia matemática, porque estudiaba las proporciones numéricas de los sonidos y las armonías. La música para los filósofos antiguos era esencialmente teoría matemática del sonido. La cuarta rama es la astronomía. Jaldún la describe como la ciencia que estudia las esferas celestes, los movimientos de los planetas, las retrogradaciones y las posiciones de los astros. Aquí se refleja claramente el modelo cosmológico que ya obviamente Jaldún tiene toda su confianza, es decir, el modelo tolemaico basado en esferas celestes concéntricas. Eso nosotros ya lo habíamos visto desde el libro primero de la Al-Muqaddima, ¿no? Cuando hablaba de los climas, de la geografía, etcétera, todo era muy de tolemaico. Después Jaldún explica que de estas ciencias fundamentales derivan muchas ciencias secundarias. De la física deriva la medicina, y esto es importante porque en el pensamiento medieval la medicina no era considerada una ciencia independiente, era una aplicación filosófica natural al cuerpo humano. La aritmética se derivaba de
prácticas como, o sea, de la aritmética derivan disciplinas prácticas como el cálculo comercial, las particiones hereditarias y las transacciones económicas. De la astronomía derivan las tablas astronómicas, utilizadas para calcular posiciones de los astros y movimientos celestes. Por lo tanto, Haldun, como podemos ver, aunque habló, ¿se acuerdan de todos los libros anteriores de las ciencias espirituales? No rechaza las ciencias racionales, pero critica ciertos excesos filosóficos en otros lugares de la Mukaddima, ¿se acuerdan? Reconocíamos plenamente el valor intelectual de la lógica, las matemáticas, la medicina, las ciencias naturales, pero había también un resquemor con ellas. De hecho, prepara una distinción implícita entre dos órdenes del conocimiento, porque están las ciencias racionales, obtenidas por la reflexión humana, y las ciencias reveladas, obtenidas mediante la profecía y la tradición religiosa. Antes del Islam, los pueblos más avanzados en las ciencias racionales fueron los persas y los griegos. Eso es importante porque Haldun reconoce que el conocimiento filosófico y científico existía antes del Islam y alcanzó gran desarrollo en civilizaciones no musulmanas. Según él, esto ocurrió porque ambos imperios poseían una civilización muy avanzada y un dominio político extenso. Para Haldun, las ciencias florecen allí donde hay prosperidad urbana, estabilidad y organización estatal. La misma lógica histórica que he utilizado en otros capítulos ya de la Mukaddima. Luego menciona a pueblos aún más antiguos, los caldeos, los asirios y los coptos. Claro, porque ¿qué tipo de ciencias tenían estos hombres? Bueno, la magia, la astrología, las influencias astrales y los talismanes. Según Haldun, estas ciencias eran especialmente cultivadas en Egipto y Mesopotamia. Los coptos aparecen, de hecho, como unos expertos particulares en estas disciplinas. Es interesante notar entonces que Haldun conecta esta tradición con ejemplos religiosos tomados del Corán, como la historia de Harut y Marut, o los magos del faraón. Claro, no está diciendo simplemente que estas narraciones sean mitos, más bien las usa como indicios históricos de que algunas civilizaciones orientales poseían conocimientos relacionados con prácticas mágicas y astrológicas. Pero también tiene las precauciones, ¿no es cierto? Porque nos dice que las religiones posteriores prohibieron progresivamente estas ciencias, vamos a decir, ocultas. No es que vamos a decir, así lo dice Haldun. Y ahí aparece una idea. El conflicto entre ciertas prácticas esotéricas y la religión revelada. Haldun afirma que estas ciencias terminaron desapareciendo casi por completo, sobreviviendo solamente en tradiciones fragmentarias, transmitidas entre especialistas. Incluso aclara que no puede garantizar la veracidad de esos conocimientos y recuerda que la ley islámica prohíbe su práctica. Estamos hablando de esa ciencia oculta, ¿no? Vuelve entonces Haldun a las ciencias racionales propiamente filosóficas y se concentra en Persia. Afirma que allí las ciencias alcanzaron gran expansión gracias al tamaño y estabilidad del imperio persa. En este punto introduce una narración histórica muy interesante porque sostiene que los griegos aprendieron muchas ciencias de los persas tras la conquista de Persia por Alejandro Magno. Y claro, Haldun dice que la sabiduría antigua habría circulado desde Oriente hacia Grecia. No debemos esto entenderlo en términos modernos de exactitud histórico estricta, más bien como una muestra de que los intelectuales medievales concibían la transmisión del saber como una cadena continua entre civilizaciones. De hecho, hay una cuestión súper debatida, que es la destrucción de libros persas por orden del califa Omar ibn al-Khattab. Según Haldun, cuando los musulmanes conquistaron Persia, encontraron innumerables libros científicos y el general Saad ibn Abi Waqqas pidió instrucciones al califa sobre qué hacer con ellos. Y la respuesta atribuida a Omar es célebre. Dijo, si esos libros contienen verdad, el Corán basta. Si contienen error, es mejor destruirlos. Con ese razonamiento habrían arrojado al agua o al fuego todos esos libros. Este relato en todo caso es muy discutido por los historiadores modernos. Muchos consideran que probablemente sea legendario o exagerado, pero lo importante aquí no es la exactitud, sino que cómo Haldun revela la percepción medieval de la relación entre revelación y saber antiguo. O sea, la revelación era mucho más importante.
Después Ibn Khaldún pasa al mundo griego y explica que entre los griegos las ciencias racionales alcanzaron enorme perfección y menciona la tradición filosófica clásica. Y ahí aparecen las típicas figuras: Sócrates, Platón, Aristóteles. De hecho, la cadena de transmisión filosófica es del siguiente tenor: Lockman, Sócrates, Platón, Aristóteles. Y uno dice, oye, pero ¿quién es Lockman? ¿Y por qué va antes de Sócrates? Y bueno, lo que pasa, muchachos, es que Lockman es una de las figuras más enigmáticas de la tradición islámica. Está en la Sura 31, llamada justamente Luqman. Y lo llamativo es que el Corán no lo presenta explícitamente como un profeta. Dice más bien que Dios le concedió hekmah, es decir, sabiduría. Y el tema es que él, en estos capítulos, tiene algunas enseñanzas a su hijo, que son famosas porque condensan una ética bien completa. O sea, no asociar nada con Dios, honrar a los profetas, ser humilde, evitar la arrogancia, etcétera. ¿Por qué lo habrá puesto ahí Ibn Khaldún? No sabemos, supongo que por poner a alguien, una figura musulmana, dentro de una cadena de sabiduría. Ujú. Cuando habla de los peripatéticos, porque sabemos que los peripatéticos eran aquellos que seguían a Aristóteles, incluso nos explica el origen del nombre. Eran unos hombres que se llaman bajo un pórtico o paseo cubierto. Claro, era más o menos así, pero hoy sabemos que el término peripatético proviene del griego peripatein, que significa caminar alrededor o pasear, y se asocia a Aristóteles y a su escuela, el Liceo de Atenas, porque según la tradición de Aristóteles enseñaba mientras caminaba junto a sus discípulos en los corredores o paseos del liceo. Por lo tanto, cuando Jaldún dice no, que es la gente del pórtico, no es tan preciso, porque el pórtico, que es estoa en griego, está más bien relacionado con los estoicos. Pero bueno, son problemas que tuvieron los árabes y los musulmanes en la transmisión del conocimiento de Aristóteles. De hecho, decían que la Eneas de Plotino era la metafísica de Aristóteles, que claramente es algo equivocado. Pero eso es por un problema de transmisión. Jaldún, de todas maneras, dice que Aristóteles ocupa un lugar absolutamente central y lo llama el primer preceptor, exactamente igual que los filósofos musulmanes medievales. Para ellos, Aristóteles representaba el máximo ordenamiento racional del conocimiento humano. También menciona a los comentaristas aristotélicos como Alejandro de Afrodisias y Temistio, mostrando el nivel de detalle de la tradición filosófica islámica. También nos revela aún otra cosa más allá de Aristóteles, que es el paso del paganismo griego al cristianismo romano. Según Jaldún, cuando los emperadores romanos abrazaron el cristianismo, abandonaron el estudio de las ciencias filosóficas. Y nuevamente aparece la tensión entre filosofía y religión. No dice necesariamente que el cristianismo destruyera completamente esas ciencias, pero que dejaron de ocupar el centro de la vida intelectual y quedaron encerradas en bibliotecas. Antes del Islam, según él, los árabes vivían en una condición de sencillez nómada y no cultivaban especialmente las artes ni las ciencias. Y esto encaja perfectamente con toda su teoría de la asabía, porque los pueblos nómadas poseen fuerza, cohesión y vigor político, pero las ciencias complejas suelen florecer solamente cuando ya aparece la vida urbana y sedentaria. Por eso afirma que tras las conquistas islámicas y el establecimiento del imperio musulmán, los árabes alcanzaron un grado extraordinario de civilización. Y en ese momento nace el interés por las ciencias racionales. Jaldún explica que los musulmanes comenzaron a interesarse por estas disciplinas porque convivían con obispos, sacerdotes y pueblos sometidos que ya conservaban tradiciones intelectuales antiguas. También agrega un elemento profundamente antropológico, que es el espíritu del hombre aspira naturalmente al conocimiento. El movimiento de traducciones bajo los califas es importante. Menciona primero al califa Al-Mansur, quien habría pedido al emperador griego libros científicos traducidos al árabe. Entre ellos aparecen las obras de Euclides y tratados de física. Lo importante aquí es la reacción de los musulmanes, porque una vez que conocieron estos textos, desearon poseer muchos más.
Jaldún describe ahí el comienzo del gran proceso de apropiación intelectual del legado griego. Después aparece la figura decisiva de Al-Mamun. Ibn Jaldún lo presenta como un gobernante apasionado por las ciencias racionales. Según el relato, envió embajadores a los emperadores griegos para obtener manuscritos científicos y reunió traductores que vertieron esas obras al árabe. Hubo también, un enorme movimiento cultural que existió en Bagdad, especialmente alrededor de la famosa Casa de la Sabiduría, Bait al-Hikmah. Gracias a ello, el mundo islámico medieval heredó y desarrolló buena parte de la filosofía y la ciencia griega. Jaldún nos dice que los musulmanes no se limitaron a copiar a los griegos. Dice explícitamente que llevaron sus investigaciones tan lejos que pudieron refutar muchas opiniones de Aristóteles. La tradición islámica, entonces, no es una simple repetición, no es una simple repetición del mundo griego, es más bien una etapa creadora. Es una etapa creadora. De ahí vienen después muchos filósofos musulmanes. El primero es Al-Farabi, uno de los grandes sistematizadores de la filosofía aristotélica. Después aparece Avicena, quizá el filósofo más influyente del Islam oriental. Y finalmente menciona a Averroes, que es el gran comentarista de Aristóteles. Ahora yo diría, le agregaría ahí a Jaldún al-Kindi, que estuvo incluso antes de Al-Farabi. Es significativo que Jaldún considere a estos hombres como quienes alcanzaron la máxima meta de las ciencias racionales. O sea, había un respeto, Jaldún tenía un respeto por el trabajo intelectual que hicieron estos filósofos, porque nosotros sabemos que entre Al-Farabi, Avicena, Al-Ghazali y Averroes, digamos, todos estaban eran muy rivales, ¿no? Eran muy rivales. Luego cambia de tema Jaldún y pasa a las ciencias ocultas, la astrología, la magia y los talismanes. Y ahí aparecen figuras como Jabir ibn Hayyan y Maslama al-Mahriti. Pero aquí el tono se vuelve mucho más ambiguo y crítico, porque Jaldún admite que estas ciencias fascinaron a mucha gente, pero insinúa claramente que puede conducir al error religioso. Cita incluso un verso coránico para recordar que quienes se dejaron seducir por ellas deberán responder por ello. También había una relación directa entre civilización y conocimiento. Explica que cuando cayó la civilización en el Magreb y en el Al-Ándalus, también desaparecieron las ciencias. Y eso es especialmente coherente con toda su teoría, ¿no es cierto?, de la sabilla, que ya hemos revisado latamente. Las ciencias necesitan, ¿qué necesitan? Estabilidad, riqueza, una vida urbana que las sostenga. Cuando esas condiciones desaparecen, el saber también se debilita. Sin embargo, nos dice que en Oriente, especialmente en Persia y Transoxiana, donde estaba Tamerlán, que acuérdense que eso es uno de los capítulos más célebres de Jaldún, frente a un emperador, podríamos decir, que era Tamerlán, que había conquistado una gran parte del Medio Oriente, toda la parte de Transoxiana era de él, lo que después sería Uzbekistán, ¿no es cierto? Y bueno, decía que en Oriente las ciencias todavía florecían debido al alto nivel de civilización urbana. Y ahí menciona a Saad al-Din at-Tafsanai, famoso erudito de Herat, como ejemplo de esta continuidad intelectual oriental. En la tierra de los francos, dice Jaldún, es decir, Europa occidental, las ciencias filosóficas estaban floreciendo nuevamente porque los cursos instituidos para las enseñanzas eran absolutamente numerosos. Eran muy, muy numerosos y las materias muy completas. Hay muchos hombres que las dominan a fondo y numerosos estudiantes que se aplican a aprenderlas. Ahí terminamos entonces el capítulo 13. Vamos al capítulo 14, las ciencias relativas a los números. Y ahí empieza por la aritmética, la que considera la primera y más evidente de las ciencias matemáticas. Lo interesante es que no la entienden simplemente como el arte práctico de contar. No. Esta es una ciencia teórica
dedicada al estudio de las propiedades internas de los números y sus relaciones. Desde el inicio introduce la idea de las progresiones numéricas. Primero habla de las progresiones aritméticas, es decir, aquellas series en las que cada término aumenta siempre la misma cantidad. El ejemplo más simple sería ya 1, 2, 3, 4, 5 y así. O también el 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, etc. Khaldun señala una propiedad muy importante de estas progresiones. La suma de los extremos es igual a la suma de dos términos equidistantes del centro. Por ejemplo, 1 más 5 es 6. 2 más 4 son 6 también. Además, cuando la serie tiene un número impar de términos, esa suma equivale al doble del término central. Claro, en la serie 1, 2, 3, 4, 5, el término central es 3. Y 3 por 2 son 6, que coincide con las demás sumas. Aquí Khaldun entonces está mostrando cómo los matemáticos antiguos buscaban armonías y regularidades internas en los números. Luego pasa a las progresiones geométricas. Y aquí ya no se suma siempre la misma cantidad, sino que cada término se obtiene multiplicando el anterior por una razón fija. Por ejemplo, 1, 2, 4, 8, 16. O bien podríamos decir 1, 3, 9, 27. En este caso la propiedad ya no es la suma, es el producto. Ibn Khaldun explica que el producto de los extremos es igual al producto de términos equidistantes y también al cuadrado del término medio cuando la serie tiene un número impar de términos. Por ejemplo, 1, 2, 4, 8, 16. Y ahí 1 por 16 es 16, pero 2 por 8 son también 16. Y el cuadrado del término central, o sea, 4 al cuadrado es igual a 16. O sea, simetría matemática y equilibrio interno. También están los números figurados, especialmente los números triangulares en cuadrados pentagonales y hexagonales. Y esto proviene directamente de la tradición pitagórica y griega antigua. Los números triangulares se construyen sumando sucesivamente los números naturales. Claro, si uno tiene el 1, perfecto. Después va agregando el 2 y dice 1 más 2, perfecto, son 3. ¿Ya? Y 1 más 2 más 3 son 6. Y 1 más 2 más 3 más 4 son 10. Y así sucesivamente uno va sumando. Estos números pueden representarse formando triángulos de puntos. Por ejemplo, el número 6 puede dibujarse teniendo un punto arriba, 2 puntos abajo y 3 puntos más abajo, como un triángulo. Lo importante aquí es que para los matemáticos antiguos, los números no eran solamente cantidades abstractas, poseían formas geométricas y armonías visuales. A partir de esos números triangulares pueden generarse cuadrados y otros polígonos numéricos. Si se añaden ciertos números triangulares a otros números figurados, aparecen nuevas estructuras geométricas. Khaldun describe así una especie de tabla matemática donde los números se organizan según distintas figuras geométricas. También hay varias categorías especiales de números: los pares, los impares, los dobles impares, etc. Cada tipo poseería propiedades particulares estudiadas por la aritmética teórica. Lo interesante es que Khaldun insiste en que todo esto no es simple entretenimiento intelectual. Dice que estas investigaciones sirven para fundamentar las reglas del cálculo. Es decir, la teoría numérica proporciona la base racional de las operaciones matemáticas prácticas. Más adelante menciona a Avicena, explicando que muchos autores consideraban la aritmética una parte integrante de las matemáticas generales y no una disciplina independiente. También cita a Ibn al-Banā, quien habría extraído de esta ciencia sus aplicaciones prácticas para el cálculo. La ciencia evoluciona históricamente. Algunas ramas teóricas terminan siendo abandonadas cuando las sociedades se concentran solamente en sus aplicaciones prácticas. Por eso dice que muchos modernos descuidaron esta ciencia porque ya no era de uso común y solo conservaron aquello útil para el cálculo cotidiano.
Entonces, claro, la gente se cansó de digamos, hacer e inventar y tratar de hacer cálculos matemáticos si estos no servían para la vida práctica. Vamos ahora con el arte del cálculo. Antes hablaba de progresiones, números triangulares y relaciones numéricas. Ahora se concentra en las operaciones concretas utilizadas en la práctica cotidiana y científica. Lo primero que hace es definir el cálculo como un arte práctico. O sea, no es una ciencia puramente especulativa, es una técnica operativa destinada a trabajar efectivamente con los números. Luego divide todas las operaciones en dos grandes categorías: la composición y la descomposición. La composición consiste en reunir números. En la primera forma de composición es la adición. Es simplemente juntar cantidades separadas. 3 más 5, 8. Perfecto. Pero después introduce una manera más compleja de composición, que es la multiplicación. Y la explica de una manera muy interesante. Es decir, multiplicar es repetir un número tantas veces como unidades existan en otro número. Por ejemplo, 4 por 3. Bueno, 4 por 3 significa repetir el 4 3 veces. 4 más 4 más 4, 12. Esto muestra que para la matemática medieval la multiplicación todavía se concebía como una forma reiterada de suma. Luego pasa a la descomposición, es decir, separar o reducir números. La primera operación es la resta. 10 menos 3, 7. Aquí se elimina una cantidad de otra para hallar el residuo. La segunda es la división, donde el número se reparte en partes iguales. 12 dividido 3, 4. La idea fundamental es que todas las operaciones matemáticas pueden reducirse a unir o separar cantidades. Después Khaldun amplía el tema hacia las fracciones. Define la fracción como la relación de un número con otro. Es una definición muy importante porque muestra que la matemática medieval entendía las fracciones como proporciones entre cantidades. Por ejemplo, 1/2, 3/4, 5/8. Aquí son relaciones entre números enteros. También está el concepto de raíz. La raíz cuadrada es el número que multiplicado por sí mismo produce un cuadrado perfecto. Por ejemplo, la raíz cuadrada de 9 es 3, porque 3 por 3 es 9. Entonces, ahí tenemos algún tipo de estas ciencias, como la divide Khaldun, de composición. Pero aún hay una distinción más importante, que son los números racionales y los números sordos. El número racional es aquel que puede expresarse exactamente y sin dificultad. Por ejemplo, la raíz cuadrada de 4 es 2, la raíz cuadrada de 9 es 3. No requieren cálculos complejos porque producen números exactos, pero hay raíces que no pueden expresarse exactamente mediante números enteros o fracciones simples, y a estas Khaldun las llama sordas, y el ejemplo que da es la raíz cuadrada de 3. Porque su valor exacto no puede escribirse fácilmente. Hoy diríamos que es un número irracional, porque la raíz cuadrada de 3 sería semejante a decir 1,732050 y así. ¿Ya? Un número infinito. La palabra sordo, ¿qué quiere decir? ¿Por qué Khaldun le decía sordo? Porque intentaba transmitir precisamente esa imposibilidad de hacer hablar al número de manera exacta. ¿Se dan cuenta? Porque la raíz de 9, la raíz cuadrada de 9, 3, no hay ningún problema, pero la raíz cuadrada de 3 vamos a tener que decir este número enorme, y por eso les decía sordo, porque no podemos hacer hablar al número. Y esto puede llegar todavía más lejos, dice Khaldun, con un ejemplo. ¿Cuál es la raíz de la raíz cuadrada de 3? Entonces, Khaldun entra en terrenos matemáticos
bastante sofisticados para la época porque está demostrando que existen distintos niveles de irracionalidad y complejidad numérica. Lo importante es que insisten que incluso estas cantidades complejas pueden someterse a composición y descomposición, es decir, las operaciones matemáticas no se limitan a números enteros simples, también abarcan fracciones, raíces y números irracionales. La matemática islámica medieval poseía un nivel conceptual mucho más avanzado de lo que suele imaginarse. Los matemáticos musulmanes trabajaban no solo con números prácticos para comercio y contabilidad, también con abstracciones numéricas complejas heredadas y desarrolladas a partir de la tradición griega e india. Ahora Jaldún va a hablar del origen del cálculo. Lo primero que llama la atención es que considera el cálculo como un arte de origen relativamente moderno. Esto es interesante porque Jaldún distingue entre las matemáticas antiguas, como la geometría griega, y el desarrollo posterior de modelos operativos más prácticos, ligados al comercio, la administración y la vida urbana. El cálculo aparece aquí entonces como una ciencia nacida de las necesidades de la civilización avanzada. Por eso afirma que de una necesidad positiva en las transacciones nace una cuestión súper compleja como lo es el cálculo. Está pensado en actividades concretas: comercio, herencias, impuestos, repartos, contratos, contabilidad, conversiones monetarias y administración estatal. En el mundo islámico medieval, especialmente ciudades comerciales como el Cairo, Fez, Túnez y Bagdad, el cálculo era absolutamente indispensable para el funcionamiento económico. Pero lo más profundo viene después, cuando se trata de la enseñanza. Jaldún dice que el cálculo se había convertido en una base de la educación elemental en las grandes ciudades. No era solamente una técnica comercial, se lo veía como un entrenamiento intelectual. Y esto ocurre porque el cálculo ofrece conocimientos claros, demostraciones ordenadas, razonamientos exactos y conclusiones verificables. Es decir, las matemáticas forman una mente disciplinada. Por eso cita aquella frase notable, que no sabemos de dónde es, pero dice: la primera cosa que le sucede es dejarse dominar por la verdad. Lo que quiere decir que quien aprende cálculo se acostumbra a someterse a la evidencia objetiva. En matemática no basta la opinión, el prestigio, la retórica. El resultado correcto se impone por necesidad. 2 más 2 son 4, no hay nada que podamos cambiar con respecto a eso. No depende del poder político, de la tradición ni de la emoción. El cálculo obliga a aceptar la verdad demostrable. Jaldún considera que este hábito intelectual termina moldeando el carácter. El estudiante aprende progresivamente precisión, orden mental, rigor, honestidad intelectual y disciplina racional. Por eso dice que el cálculo transforma la exactitud en una segunda naturaleza. Las ciencias entonces forman hábitos. Aprender matemáticas modifica la manera de pensar. Hay obras importantes de cálculo utilizado en el Magreb medieval, y habla especialmente de el Al-Hizar es-Saghir, las obras de Ibn al-Bana al-Marrakush, el Raf al-Hijab, el Fiqh al-Hisab y el Al-Kamil. O sea, existía una tradición matemática magrebí muy desarrollada, muchas veces utilizada hoy. Ibn al-Bana fue particularmente importante porque sistematizó las reglas del cálculo y simplificó métodos matemáticos complejos. Ibn Jaldún admira especialmente que haya reemplazado símbolos oscuros por indicaciones más claras y comprensibles. Jaldún hace así una observación filosófica muy profunda porque dice que los problemas matemáticos suelen parecer fáciles cuando uno ve el resultado, pero la verdadera dificultad aparece al intentar demostrar por qué funcionan. Y esto es fundamental. Por ejemplo, resolver 12 por 12, fantástico, 144. Y puede ser súper sencillo. Pero explicar rigurosamente por qué el procedimiento funciona exige un nivel intelectual mucho más alto. Y ahí está, según Jaldún, la verdadera ciencia, en la demostración, no en la simple ejecución mecánica. Por eso afirma que las ciencias matemáticas son difíciles no tanto por sus operaciones, más bien por las pruebas racionales que justifican esas operaciones. Vamos ahora con el álgebra. Mientras el cálculo ordinario sirve para operar con números visibles y conocidos, el álgebra trabaja con lo desconocido.
Su finalidad es descubrir la cantidad oculta mediante relaciones racionales. Por eso Khaldun define el álgebra como un arte por medio del cual se extrae el número incógnito de aquel que es conocido. Es decir, el álgebra no comienza con certezas completas, comienza con una relación parcial entre datos conocidos y desconocidos. Khaldun explica que los algebristas daban nombres especiales a los distintos grados de la incógnita. El primero es el número, que corresponde a las cantidades conocidas. El segundo es la cosa, shai, que representa la incógnita misma. La llama así porque todavía no se sabe qué es exactamente. También la llama raíz. Por ejemplo, en una ecuación moderna diríamos x más 5 igual 12. La cosa, la shai, sería el x. Luego viene el capital, mal, que corresponde al cuadrado de la incógnita, es decir, x elevado a 2. Ibn Khaldun está describiendo aquí entonces la estructura clásica del álgebra medieval. Número, raíz, cuadrado. Perdón, era x al cuadrado, x al cuadrado. Todavía no existían números simbólicos algebraicos modernos. No se escribía x al cuadrado más 5x igual 6. Eran más bien expresiones verbales. Se decía 1 cuadrado y 5 raíces iguales a 6 números. Eso era el álgebra antes de la notación moderna europea. Después Ibn Khaldun describe las operaciones algebraicas fundamentales. Habla de oponer términos, restituir términos fraccionarios, reducir grados, simplificar ecuaciones. O sea, él nos está hablando de los procedimientos clásicos del álgebra islámica. Especialmente importante es la palabra de restitución, que traduce el término árabe al-jabr, origen de la palabra álgebra. De ahí viene álgebra, de al-jabr. El al-jabr consistía en mover términos negativos de un lado al otro de la ecuación para volverlos positivos. Por ejemplo, x al cuadrado es igual a 40 menos 5x. Y esto se transformaba en x al cuadrado más 5x es igual a 40. Ese restablecimiento o restitución es precisamente el al-jabr, es decir, el álgebra. También menciona la reducción de grado, es decir, simplificar la ecuación hasta llevarla a formas fundamentales conocidas. Para los matemáticos medievales solo existían 6 tipos fundamentales de ecuaciones resolubles. Esto se debe a que todavía no trabajaban cómodamente con números negativos, el cero como solución, los coeficientes negativos, la notación simbólica general. Por eso clasificaban las ecuaciones por tipos geométricos y positivos. Por ejemplo, cuadrados iguales a números, raíces iguales a números, cuadrados y raíces iguales a números, etc. Cada tipo tenía un procedimiento específico de resolución. Khaldun menciona después a Al-Khwarizmi. Seguramente ya todos conocen, muchachos, quién es Al-Khwarizmi, que fue de hecho el fundador de esta ciencia. El nombre algoritmo viene precisamente de la latinización de Al-Khwarizmi. ¿Ah? Algoritmo viene de Al-Khwarizmi. Y el término álgebra proviene de su obra Kitab al-Jabr wal-Muqabalah, que fue uno de los textos más influyentes en la historia de las matemáticas. Ibn Khaldun reconoce a Al-Khwarizmi, que fue el primero en sistematizar este arte, y luego menciona a otros matemáticos musulmanes como Abu Kamil Shuja ibn Aslam y comentaristas andalusíes como Al-Qurashi. Khaldun veía el álgebra como parte del gran desarrollo científico islámico que conectaba con Persia, el Oriente Islámico, el Magreb y el Al-Ándalus. Algunos matemáticos orientales habían superado las 6 ecuaciones clásicas y descubierto más de 20 formas diferentes. Lo interesante es que Khaldun insiste en que esos métodos estaban fundados en demostraciones geométricas. O sea, todavía dependía el álgebra medieval de la geometría euclidiana. No existía aún el álgebra puramente simbólica y moderna. Las ecuaciones eran demostradas mediante áreas, cuadrados, rectángulos, proporciones geométricas. Por ejemplo, completar cuadrados, que era algo básico en álgebra moderna, originalmente era un procedimiento geométrico literal. Vamos con las transacciones. Seguimos en el tema de las ciencias. En las transacciones matemáticas, estas dejan de ser solamente teoría abstracta y se convierten
en herramientas concretas de la civilización. Por eso dice que esta ciencia consiste en aplicar el cálculo a las compras, las ventas, la medición de tierra, los impuestos y todas las operaciones donde intervienen números. Para Haldun, el desarrollo matemático nace de las necesidades de la vida social compleja. Una sociedad nómada o tribal necesita pocos cálculos sofisticados, pero una gran ciudad comercial, si quiere prosperar, requiere de contabilidad, impuesto organizado, medición de propiedades, administración estatal, comercio internacional, repartición de herencias, cálculo monetario, contratos. Es decir, las matemáticas avanzadas junto con la urbanización y el refinamiento económico son una cuestión que tienen que ir a la par. Y eso encaja perfectamente, nuevamente, con la sabilla. Las ciencias florecen cuando la sociedad alcanza complejidad urbana y estabilidad política. Luego explica que esta disciplina utiliza varias ramas matemáticas simultáneamente. Las transacciones requieren aritmética, álgebra, fracciones, raíces, números enteros. O sea, el álgebra ya aparece integrada a problemas comerciales prácticos. Muchas veces hoy imaginamos el álgebra como algo puramente escolar, como de academia, de universidad, qué sé yo, pero históricamente nació ligada a los problemas reales, a los repartos, las deudas, el comercio, la herencia, la medición. Por ejemplo, problemas clásicos de la álgebra islámica eran: un comerciante reparte una suma entre varios socios. Bueno, ahí teníamos que ocupar forzosamente las matemáticas. O una herencia debe dividirse según determinadas proporciones. Entonces, la matemática medieval islámica estaba profundamente conectada con el derecho y la economía. Dice Haldun que se crearon muchísimos problemas matemáticos, no solamente para resolver casos concretos, también para formar hábitos mentales en el estudiante, lo que estábamos hablando nosotros anteriormente respecto a los efectos que tiene el estudio de las matemáticas. Entrena la mente, consolida habilidades, etc. O sea, se crea un hábito. Y ahí Haldun menciona a otros grandes matemáticos, especialistas, como As-Sarawi, Ibn al-Sam, Abu Muslim, Ibn Haldun también. También dice ahí Haldun que Abu Muslim, Ibn Haldun, fue discípulo de Maslama al-Maghribi, que ya habíamos dicho que era uno de los científicos más importantes del Islam andalusí. Entonces las matemáticas tienen dos dimensiones inseparables: la dimensión racional y la dimensión práctica. Parte de las sucesiones. Cuando hablamos de sucesiones, muchachos, hablamos de herencias, por si acaso, y era muy importante en la época de Haldun. La partición de la herencia no era vista solamente como una cuestión jurídica o religiosa, también era vista como una ciencia matemática compleja. El problema central consiste en repartir una sucesión respetando exactamente las cuotas establecidas por ley islámica. Pero Ibn Haldun explica que la realidad familiar hace que estos repartos sean mucho más difíciles de lo que parecen. Por ejemplo, puede ocurrir que uno de los herederos muera antes de hacerse la división definitiva, de modo que la parte que le correspondía deba repartirse nuevamente entre sus propios herederos. También puede suceder que aparezca un heredero cuya existencia algunos reconozcan y otros nieguen, o que las cuotas legales sumadas excedan el total disponible de la herencia. Todo esto obliga a resolver cálculos extremadamente precisos. Por ello señala que esta ciencia utiliza una gran parte del cálculo matemático, números enteros, fracciones, raíces e incluso procedimientos algebraicos. La ley fija ciertas proporciones como un medio, un tercio, un sexto, un octavo, y luego el jurista debe armonizar todas esas partes dentro de una misma totalidad. El derecho sucesorio islámico entonces impulsó el desarrollo de técnicas matemáticas muy refinadas. Uno de los ejemplos más interesantes que menciona es el del aul, que ocurre cuando las cuotas hereditarias determinadas por ley sobrepasan el total de la herencia, y en ese caso las partes deben reducirse proporcionalmente. Esto requería operaciones matemáticas delicadas porque el objetivo era mantener la justicia proporcional entre todos los herederos sin alterar arbitrariamente las relaciones fijadas por ley. ¿Y cómo se solucionaba eso de manera práctica? Miren, imaginamos que un padre deja una herencia de 12 monedas y la ley dice, bueno, la esposa recibe un medio
de las 12 monedas. La madre recibe un tercio y la hija recibe un cuarto. Calculemos. Un medio de 12 son 6 monedas. Un tercio de 12 son 4 monedas. Un cuarto de 12 son 3 monedas. Si sumamos 6 más 4 más 3, da 13 monedas. Entonces, hay un problema porque existen solamente 12. Hay una moneda, entre comillas, de más que no existe. Y nadie hizo trampa, simplemente son las cuotas legales. Entonces ahí entra el aul que hablaba Ibn Khaldun. En vez de quitarle una moneda a alguien porque sí, se reduce proporcionalmente la parte de todos. Y las fracciones originales eran, habíamos dicho, un medio más un tercio más un cuarto. Las convertimos a un mismo denominador. 6 doceavos más 4 doceavos más 13 doceavos da 13 doceavos. Como el total es 13 doceavos, cambiamos el denominador de 12 a 13. Entonces la esposa recibe 6 treceavos, la madre recibe 4 treceavos y la hija recibe 3 treceavos. Y ahora tenemos que repartir las 12 monedas. Entonces la esposa 72 treceavos, que es semejante a 5,54, la madre 48 treceavos, semejante a 3,69, y la hija 36 treceavos, semejante a 2,77. Y si suma uno, bueno, tenemos, digamos, entre toda esta suma de 5,54, 3,69, 2,77, da igual 12. ¿Hay algo parecido en Chile en sistema sucesorio? La verdad es que no, porque el Código Civil, que ve estas cuestiones, estructura previamente la masa hereditaria. Ahora, lo que sí podría pasar es que en un testamento se entregue más de lo que la ley permite a una persona y perjudica a los llamados legitimarios, que son los hijos, el cónyuge sobreviviente, el conviviente civil y ciertos ascendientes. Ya, pero ese es otro tema. Lo que le llama la atención a Khaldun es esta combinación entre derecho, matemática y justicia, ¿no? Y esto, de hecho, Khaldun lo considera una ciencia doble, porque por un lado pertenece a la jurisprudencia, porque trata sobre las reglas legales relativas a esposa, hijos, padres y hermanos y demás herederos, pero al mismo tiempo pertenece al cálculo matemático, porque exige métodos técnicos para determinar con exactitud cuánto corresponde a cada uno. La ciencia de las herencias se convierte así en un punto de encuentro entre la religión, el derecho y la racionalidad matemática. Hay muchos sabios que escribieron tratados especializados sobre esta materia, tanto en Oriente como en el Magreb. Cita especialmente al imam al-Haramain y al-Huwaini y a varios autores maliquíes mostrando que cada escuela jurídica desarrolló métodos propios para resolver estos problemas. También es interesante que Ibn Khaldun critique ciertas tradiciones que exaltaban exageradamente esta ciencia. Algunos afirmaban que la faraid constituía la tercera parte de la ciencia. Sin embargo, esos sospechan que esos dichos probablemente se referían a las obligaciones religiosas en general y no especialmente al cálculo de herencias. Vamos ahora con el capítulo 15, las ciencias geométricas. Khaldun nos dice que la geometría es la ciencia que estudia las cantidades tanto continuas como discretas. Ya sabemos que las cantidades continuas son las figuras espaciales como la línea, la superficie y el sólido. Las discretas corresponden a los números. Lo importante es que la geometría no estudia simplemente objetos físicos, estudia las propiedades esenciales que permanecen necesariamente verdaderas. Por eso da ejemplos clásicos de la geometría euclidiana, que los ángulos de un triángulo equivalen a dos rectos, que las paralelas nunca se encuentran, que los ángulos opuestos formados por dos rectos que se cruzan son iguales, o que en una proporción el producto de extremos y medios coincide. Ibn Khaldun no menciona estos ejemplos casualmente, porque representan verdades universales y necesarias demostrables. Y ahí pasa a hablar a uno de los más grandes de la geometría, que es Euclides, y de su obra Los Elementos, obra fundamental de toda la tradición geométrica antigua y medieval. Señala que fue uno de los primeros grandes libros científicos traducidos al árabe durante el califato abasí, especialmente bajo el gobierno de Al-Mansur. En su muy importante obra, Khaldun describe que el gran movimiento de tradición científica que conectó la filosofía y las matemáticas
se hizo en esta época, en la de Al-Mansur. Menciona además grandes traductores y sabios como Hunayn ibn Ishaq, Thabit ibn Qurra y Avicena, mostrando cómo la ciencia islámica preservó, comentó y reorganizó el legado griego. Pero lo más profundo es cuando Haldun explica la utilidad espiritual e intelectual de la geometría. Sostiene que esta ciencia acostumbra a la mente a pensar correctamente. La razón es que las demostraciones geométricas poseen una coordinación rigurosa y un orden tan claro que casi impiden el error. Las ciencias forman hábitos mentales. La geometría no solamente enseña teoremas, sino que moldea el intelecto. El estudiante aprende progresivamente a encadenar premisas, a distinguir lo necesario de lo accidental, a evitar contradicciones y a seguir demostraciones con exactitud. Por eso cita aquella frase atribuida a Platón: no se permite la entrada a toda persona no geómetra. O también, porque esta era la insignia que estaba afuera de la puerta de la academia de Platón, ¿ya? Quienes se iban a entrenar con Platón en el mundo de la matemática, la filosofía, tenía su academia. Y en la academia arriba decía: no entra aquí si no sabe geometría. Uh-huh. O sea, la geometría, para Platón al menos en este caso, era una preparación para la filosofía misma. Quien no sabía razonar geométricamente todavía no había disciplinado suficientemente su inteligencia. Todavía más interesante es la comparación final de sus maestros. El estudio de la geometría es para la mente lo que el jabón para la ropa. Así como el jabón limpia la suciedad de la tela, la geometría limpia la mente de confusión, errores y desórdenes del pensamiento. La inteligencia se vuelve más precisa, más clara y más ordenada. Geometría particular. Las matemáticas avanzadas estaban profundamente conectadas tanto con la astronomía como la arte mecánica y la arquitectura. Primero habla de la geometría de las figuras esféricas. Menciona especialmente a Teodosio de Bitinia y Menelao de Alejandría, cuyos tratados eran fundamentales para comprender la astronomía. Esto tiene mucho sentido porque para la astronomía medieval el cielo era concebido como un sistema de esferas celestes. Los movimientos de los planetas, las estrellas y los círculos astronómicos debían estudiarse geométricamente sobre superficies esféricas y no sobre superficies planas. Por eso Haldun explica que la astronomía depende directamente de esta geometría especializada. Las órbitas aparentes, los círculos celestes, las intersecciones de trayectoria y los movimientos de los astros exigían comprender cómo funcionan las líneas y figuras sobre una esfera. La astronomía medieval no podía desarrollarse sin trigonometría y geometría esférica. Luego pasa a otro tema importante que son las secciones cónicas. Y ahí está entrando en una de las ramas más sofisticadas de la matemática antigua. Las figuras cónicas son las que se producen cuando un plano corta un cono en distintas posiciones. De ahí surge el círculo, la elipse, la parábola, la hipérbola. Aunque Haldun no enumera todos los nombres que pudieran existir también, recordemos que estamos hablando de esa tradición geométrica. Lo interesante es que inmediatamente con esta teoría, con aplicaciones prácticas, dice que esta ciencia sirve para la carpintería, la arquitectura y las artes mecánicas. Es decir, las formas geométricas complejas permiten construir máquinas, mover grandes pesos y diseñar estructuras extraordinarias. Las matemáticas entonces no eran solamente una especulación, tenían más bien aplicaciones concretas en la ingeniería y la técnica. Por eso él menciona el transporte de grandes piedras, instrumentos mecánicos, artificios de movimiento, edificios sorprendentes y máquinas ingeniosas. Esto recuerda toda la tradición de ingeniería mecánica desarrollada en el mundo islámico medieval, donde los matemáticos también eran inventores y arquitectos. También menciona a los Banu Musa, los Beni Shakir, célebres por sus tratados de mecánica e ingeniería. Estos sabios escribieron sobre obras autómatas, sistemas hidráulicos y dispositivos mecánicos extraordinarios. Haldun admira esas producciones, aunque reconoce que son difíciles de entender debido a la complejidad de las demostraciones geométricas involucradas. Está también el masajá. La palabra árabe esta masajá significa literalmente medición o agrimensura y corresponde a lo que hoy llamaríamos topografía o geometría aplicada al terreno. La geometría entonces deja de ser solamente la ciencia abstracta de líneas, figuras y demostraciones y se convierte en una herramienta indispensable para la organización económica y política de la sociedad.
Haldún señala primero que esta ciencia sirve para medir el suelo. Y esto parece simple, pero en las sociedades agrícolas era algo fundamental la medición del suelo. El poder político dependía directamente de saber cuánto terreno poseía cada persona, cuánto producía, cuánto debía pagar de impuestos y cómo dividir correctamente las propiedades. Por eso menciona expresamente los campos sembrados, las tierras labrantías y las plantaciones. La agrimensura era esencial para el Estado porque los impuestos agrícolas constituían una de las principales fuentes de riqueza fiscal en los imperios medievales. Había una relación entonces entre el conocimiento y la administración del poder. Las ciencias matemáticas permiten una organización de terreno y hacer funcionar al Estado al mismo tiempo. También menciona otro aspecto importante, la división de tierras entre asociados y herederos. Claro, de nuevo estamos con el tema de la sucesión islámica y los problemas jurídicos de repartición patrimonial. En sociedades donde la tierra era el principal bien económico, medir correctamente los terrenos era indispensable para evitar conflictos. Por eso esta ciencia estaba vinculada no solo a las matemáticas, sino al derecho, a la fiscalidad, a la agricultura y a la administración política. De hecho, había un detalle, que las medidas podían expresarse en palmos, en codos u otras unidades que servían para medir, digamos, cosas más pequeñas, por cierto, pero multiplicadas se entendía que podían extenderse a cosas más grandes. Antes de los sistemas métricos modernos, el cuerpo, por ejemplo, servía como referencia para calcular dichas distancias y superficies. Aunque Haldún dedica pocas líneas a esta disciplina, la considera suficientemente importante como para incluirla dentro de las ciencias geométricas. Por eso revela que para él las matemáticas no son un lujo intelectual aislado, son una herramienta civilizatoria, concreta, que permite administrar la propiedad, distribuir recursos y sostener la vida urbana y agrícola. Vamos con la óptica. La idea fundamental de Haldún es que menciona la teoría del cono visual. Según esta concepción clásica, la visión ocurre mediante un conjunto de rayos que forman un cono cuyo vértice está en el ojo y cuya base corresponde al objeto observado. Desde esa estructura geométrica se intentan explicar las deformaciones de la percepción. Ibn Haldún enumera varios ejemplos concretos de ilusiones ópticas. Dice que los objetos cercanos parecen grandes y los lejanos pequeños. Y hoy esto parece evidente, pero para los pensadores medievales era necesario explicar racionalmente por qué ocurre. La óptica buscaba precisar comprender cómo el ojo interpreta las distancias y las proporciones. Hay un ejemplo muy famoso de la tradición óptica medieval. Los objetos vistos bajo el agua parecen más grandes. Y esto ocurre por la refracción de la luz, aunque Ibn Haldún no utiliza ese lenguaje moderno. Señala que los objetos observados detrás de cuerpos transparentes cambian aparentemente de tamaño también. Otro ejemplo notable es el de la gota de lluvia que parece una línea recta mientras cae. O sea, un fenómeno ligado a la percepción visual, porque el ojo no capta cada posición aislada de la gota, sino una continuidad aparente del movimiento. Lo mismo ocurre con el tizón encendido, que al girar rápidamente parece formar un círculo de fuego. Haldún muestra entonces cómo el movimiento puede producir ilusiones de la percepción humana. También conecta la óptica con la astronomía. Explica que esta ciencia ayuda a comprender las fases de la luna, los eclipses y la aparición de las nuevas lunas. También menciona a Ibn al-Haytham, a quien considera el más importante de los musulmanes en esta disciplina. Al-Haytham fue una figura decisiva en la historia de la ciencia porque desarrolló una teoría experimental de la visión y criticó muchas ideas ópticas antiguas. Su obra influyó profundamente tanto en el mundo islámico como en la Europa medieval. Hablemos entonces ahora de la astronomía, el capítulo 16. ¿Cuál es el método astronómico? Es observar los movimientos visibles de los astros y desde allí deducir racionalmente la estructura del cielo. Para Haldún la astronomía no comienza con especulaciones metafísicas, comienza con fenómenos observables, el avance y el retroceso, por ejemplo, de los planetas, sus cambios aparentes de velocidad y posición, y el movimiento de las estrellas fijas.
Cuando menciona los movimientos, porque habla de movimientos directos y retrógrados, se refiere al fenómeno por el cual ciertos planetas parecen avanzar normalmente por el cielo y luego durante un tiempo retroceder. Este fenómeno desconcertó a la astronomía antigua. Para explicarlo, los astrólogos griegos imaginaron complejos sistemas de esferas y círculos secundarios, o sea, el sistema tolemaico. Según este sistema, la Tierra ocupa el centro del universo, los astros se mueven en esferas y algunos planetas giran además en pequeños círculos dentro de otros círculos mayores. Por eso habla de pequeñas esferas diferentes que se mueven dentro de la gran esfera del planeta. O sea, está describiendo los famosos epiciclos de la astronomía tolemaica. También menciona la octava esfera vinculada a las estrellas fijas, que en la cosmología medieval, ¿no es cierto?, era la última esfera, esa que era inamovible, ¿no es cierto?, pero que se movía más bien se movía de forma circular. Lo que pasa es que lo que es inamovible es la estrella fija, porque la estrella fija no se está moviendo, sino que se está moviendo el cielo donde ella está. Y ahí, bueno, existían muchas esferas celestes, las esferas planetarias, la esfera de las estrellas fijas y más allá otras esferas superiores relacionadas con el movimiento universal. Dice que la astronomía demuestra necesariamente cómo, cuáles son las configuraciones geométricas que podrían explicar estos movimientos observados. Y ahí Haldun nos distingue entre el fenómeno observado y el modelo matemático utilizado para explicarlo. Afirma que una cosa puede ser el resultado necesario ya de una causa, ya de otra completamente diferente. O sea, dice algo muy cercano a una crítica moderna de los modelos científicos. Un modelo puede funcionar matemáticamente sin que represente exactamente la realidad física última. Y muchachos, es una postura extraordinariamente avanzada para el siglo XIV, porque Haldun comprende que los sistemas astronómicos son construcciones racionales destinadas a explicar fenómenos, pero no necesariamente descripciones absolutas de la estructura real del cosmos. Menciona observaciones astronómicas realizadas por los griegos y sus instrumentos, especialmente las esferas almirares que trataban de explicar el cielo. Estos instrumentos servían para reproducir mecánicamente el movimiento aparente de los planetas y calcular posiciones astronómicas. Criticaba el abandono de la observación astronómica entre los musulmanes después del califa Al-Ma'mún. Explica que aunque bajo su reinado hubo grandes proyectos astronómicos, estos no continuaron. Según Haldun, eso fue un problema porque los cielos cambian lentamente con el tiempo y las antiguas observaciones terminan acumulando errores. Entonces estaba muy preocupado por el deterioro de las ciencias cuando las civilizaciones perdían ese impulso intelectual. Las observaciones deben renovarse constantemente, de lo contrario el conocimiento se vuelve defectuoso. Menciona el Almagesto, la obra de Ptolomeo, como la gran obra astronómica de todos los tiempos. Destacaba los resúmenes y comentarios realizados por pensadores musulmanes como Avicena y Averroes respecto también de la astronomía. Nos habla también Haldun de las tablas astronómicas. Estas tablas eran en esencia grandes compilaciones numéricas destinadas a calcular la posición de los astros en cualquier momento del tiempo. De hecho, si es que ustedes han visto unas tablas astronómicas, la pueden ver en la obra de Claudio Ptolomeo, en el Almagesto, una enorme. Pero, bueno, los que sean de alguna manera estudiosos de la astronomía saben de lo que estoy hablando, y de la astronomía antigua, por cierto. Haldun señala que este arte forma una rama del cálculo. Eso es importante porque la astronomía medieval dependía profundamente de matemáticas prácticas. La observación sola absolutamente no bastaba. Era necesario convertir los movimientos celestes en números y operaciones. El objetivo principal de las tablas era determinar la posición de un astro, su velocidad, sus aceleraciones y retardaciones y sus movimientos directos o retrógrados. Todo se calculaba mediante reglas derivadas de la astronomía geométrica. Haldun habla también de estos movimientos
directos y retrógrados, es decir, los movimientos directos de los planetas como aparentemente se observa, y los retrógrados, porque a veces si usted va siguiendo el movimiento de un planeta, parece que se está devolviendo. Ujú. Todo esto forma parte del modelo tolemaico. De hecho, los astrónomos medievales necesitaban tablas muy complejas para predecir cuándo un planeta parecería avanzar normalmente y cuándo aparecería retroceder. Por eso las tablas astronómicas eran importantes, porque permitían transformar teóricas abstractas en predicciones concretas. También menciona conceptos técnicos fundamentales, el perigeo, el apogeo, las desigualdades. Bueno, el perigeo es el punto donde un astro se encuentra más cercano a la Tierra, el apogeo el más lejano, y las desigualdades son las irregularidades aparentes del movimiento planetario respecto del movimiento circular uniforme ideal. La astronomía antigua consideraba que el movimiento perfecto debía ser circular y uniforme. Como los planetas no parecían comportarse así, se desarrollaron complejos sistemas matemáticos para explicar esas desigualdades. Explica Haldun además que todas esas cantidades eran organizadas en columnas ordenadas. Y esto es muy interesante porque los siges funcionaban como enormes tablas computacionales manuales. Antes de las calculadoras y computadores, el astrónomo realizaba operaciones consultando columnas numéricas ya preparadas, las que les dije anteriormente. O sea, si ustedes ven la obra del Almagesto de Ptolomeo, van a ver esas tablas que son enormes, ocupaban páginas y páginas y páginas. En cierto sentido, estas tablas eran equivalentes medievales de lo que podría ser hoy día un software astronómico. Hay otros dos conceptos técnicos, Haldun los aborda brevemente, que son el tadil, que son la ecuación, y el taquim, que son la rectificación. La ecuación astronómica consistía en corregir matemáticamente la posición media de un astro para obtener su posición aparentemente real. La rectificación implicaba ajustar y precisar esos cálculos. Entonces, no se trataba, como pueden ver, de simplemente observar el cielo, sino de construir sistemas numéricos extremadamente complejos capaces de prever fenómenos astronómicos futuros. Capítulo 17. Fíjense que el capítulo 17 versa sobre la lógica. ¿Mm? Pero yo creo que nos vamos a saltar este capítulo de la lógica y vamos a pasar al siguiente, que es el capítulo de la física, el capítulo 18. ¿Por qué nos vamos a saltar? Pues yo creo que como estamos hablando de la misma línea de las ciencias racionales y las ciencias perfectas matemáticas, o sea, la lógica también lo es, por cierto, pero quiero hacer un apartado de la lógica. ¿Mm? Voy a hacer un apartado de la lógica y voy a hablar solamente de aquellas ciencias que involucran mucho más las matemáticas. Ya, yo sé que la lógica también la contempla, pero creo que se valdría la pena hacerle un apartado. Por lo tanto, nos vamos a ir a la física, que de hecho es bien breve. Haldun presenta la física como una de las grandes ciencias racionales heredadas de la tradición filosófica griega. Pero hay que entender inmediatamente que la palabra física no significa la física moderna de Newton o de Einstein. Aquí estamos hablando de la physis aristotélica, la ciencia de la naturaleza, del movimiento y los principios internos que hacen actuar a los cuerpos. Por eso Ibn Khaldun define esta disciplina diciendo que estudia el cuerpo en tanto experimenta movimiento y reposo. Esa frase que hace Khaldun obviamente es aristotélica. La naturaleza se comprende a través del cambio. La pregunta central no es todavía matemática como ocurriría en la ciencia moderna, es ontológica. ¿Qué hace que una cosa se mueva? ¿Por qué cambia? ¿Qué principios internos producen esa transformación? Y a partir de ahí Haldun enumera los grandes ámbitos que estudia esta ciencia: los cielos, los elementos, los minerales, las plantas, los animales, los fenómenos atmosféricos y también el alma. Y eso puede sorprender porque hoy separaríamos la astronomía de la meteorología, la biología, la psicología y la geología. Pero dentro de la física aristotélica todo ello pertenecía al mismo cuerpo general, el estudio de los cuerpos naturales y sus movimientos. Así, cuando Haldun menciona nubes, vapores, truenos, relámpagos, huracanes, está escribiendo lo que Aristóteles llamaba los meteorológicos, es decir, fenómenos intermedios entre el cielo y la tierra. Y cuando habla del alma humana, animal y vegetal, no se refiere al alma en sentido exclusivamente religioso, más bien al principio vital que explica las operaciones de los seres vivos. ¿Ya? No lo explica, no nos dice el alma en términos trascendentes, ¿ya?
En el modelo aristotélico clásico existen varios niveles de alma: el alma vegetal, responsable de la nutrición y el crecimiento; el alma animal, que añade sensación y movimiento; y el alma racional, propia del ser humano. Por eso Haldun dice que la física estudia el agente que provoca el movimiento en los cuerpos. La física antigua entonces no separaba completamente el cuerpo y el alma. El alma era precisamente el principio de movimiento y organización del cuerpo vivo. Después de explicar el contenido de esta ciencia, Haldun pasa a su historia intelectual dentro del Islam. Señala que las obras de Aristóteles fueron traducidas al árabe durante el reinado del califa Abbasí al-Mamún, gran impulsor de la traducción de textos griegos. Alude al enorme movimiento de transmisión cultural que tuvo lugar a donde será en Bagdad, especialmente en el Bait al-Hekmah, o la Casa de la Sabiduría que estábamos hablando anteriormente. Gracias a ese proceso, la filosofía griega pudo pasar a integrarse dentro del mundo islámico. Luego menciona a los grandes filósofos musulmanes que desarrollaron esta tradición. Primero es Avicena, que Ibn Khaldun lo presenta como un pensador enormemente sistemático, capaz de reunir todas las ciencias filosóficas en una sola gran obra, que es el Kitab al-Shifa. Pero añade algo muy importante: Ibn Sina no se limitó a repetir a Aristóteles, intentó corregirlo, desarrollar posiciones propias, y por eso dice que parece haber tenido por finalidad impugnar la mayor parte de las doctrinas emitidas por Aristóteles. Véanlo, muchachos, nosotros los tenemos en el podcast, tenemos todas las discusiones que Avicena tuvo con Aristóteles. Ahora Haldun reconoce implícitamente la originalidad de Avicena, porque la filosofía islámica no fue simplemente traducción del pensamiento, produjo sistemas nuevos. En cambio, Averroes aparece descrito de manera distinta. Averroes, o Ibn Rushd también, buscó defender a Aristóteles y restaurar su interpretación auténtica. Entonces, mientras Avicena reformula y transforma el aristotelismo, Averroes intenta comentarlo y preservarlo. Haldun resume elegantemente esa diferencia diciendo: Ibn Rushd optó por otro curso. Y esa frase encierra ya una de las grandes divisiones de la filosofía medical islámica, porque Avicena construye un aristotelismo profundamente islamizado y neoplatónico, y Averroes intenta volver al Aristóteles original. Finalmente también Haldun menciona a al-Nasir al-Din al-Tusi y al-Fajr al-Din al-Razi, mostrando cómo estas discusiones filosóficas continuaron siglos dentro del Islam oriental. Bueno, muchachos, así hemos terminado entonces el estudio de las ciencias racionales. Interesantísimo, como siempre. Haldun nos deja un gran legado histórico, unas explicaciones, por cierto, dentro de su filosofía y todo, pero caramba que uno le encuentra razón, le encuentra razón. Las ciencias son tan re importantes. A veces uno no lo siente, pero uno en matemáticas lo aplica todo el tiempo, más allá de la discusión de que uno pudiera decir: oye, ¿existen las matemáticas en verdad? ¿Existen las matemáticas o solamente son un constructo humano? Más allá de eso, siempre estamos aplicando las matemáticas. ¿Mm? Importante también decir que estas ciencias, todas estas ciencias que nos habla Haldun, van a estar desarrolladas al mismo tiempo en que la ciudad está desarrollada. Porque al principio un imperio, una dinastía, una ciudad que está en una etapa nómada va a requerir elementos muy básicos de ciencias perfectas. O sea, de las matemáticas va a ocupar muy poco, ¿ya? Sumar y restar, qué sé yo, dividir, multiplicar también, pero de forma muy básica. Pero cuando la ciudad va creciendo, la población va creciendo y se va insertando lo que Haldun ha dicho como el lujo, van creciendo los impuestos, bueno, ahí se van a necesitar matemáticas más complejas. Incluso tanta matemática que se va también a hacer el estudio de la matemática, porque Haldun está escribiendo aquí que todas estas ciencias son importantes para la vida práctica. Pero el tema es que cuando una ciudad crece, se puede dar los lujos, comienza a estudiar las ciencias por sí mismas, porque puede hacerlo. Si la ciudad fuera pobre, tuviera pocos recursos, no se pondría a estudiar las ciencias auxiliares por sí mismas. Ya vamos a ver lo que son las ciencias auxiliares, ¿ya? Por lo tanto, las matemáticas sirven para el comercio, sirven para la distribución,
el lenguaje, digamos, la gramática, el vocabulario va a servir para hablar prácticamente, para conversar, para tener acuerdos, contratos, pero no van a ser ciencias que se estudien por sí mismas. Serían inútiles estas ciencias al principio, cuando se está haciendo cuando se está construyendo una ciudad. Pero después, cuando la ciudad se pueda dar el lujo, van a ser estudios por sí mismos. Y eso es increíble, ¿eh? Es increíble porque de ahí vamos a ver cuánto puede una ciencia desarrollarse en una ciudad. Les dejo el grupo de WhatsApp para que se conecten y se enteren de las últimas novedades y el grupo de la comunidad para que hablemos de este y otros temas. Bueno chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si le ha gustado, dé like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video, haga soporte en PayPal, en Patreon y saludamos a nuestro mecenas medieval que es Gab Welther, quien ha colaborado en Filosofía Apuntes desde tiempos inmemorables. Muchas gracias Gab Welther. Gracias por tu significativo aporte a este canal que solamente busca difundir la filosofía. Saludamos a nuestros mecenas romanos que son Abstract Paniker, José Manuel Santos, Ricardo, Leticia Mejías, Noecita, Lago Sam, Héctor Aybar Díaz, Nesa Basilio, Sebastián Gallo, Isabel Gutiérrez, Indómita Chang y Jesús Eduardo Cepeda de Anda. Muchas gracias muchachos por su colaboración. La verdad es que esta colaboración que ustedes hacen me incentiva a seguir produciendo el conocimiento y esta síntesis de los libros filosóficos más importantes. Y usted también puede colaborar en Filosofía Apuntes uniéndose a las membresías de mecenas que tenemos incorporadas. Debajo de cada video está el botón unirse. Usted hace clic en el botón unirse y ahí le van a salir las membresías con los precios que a usted más le acomode para aportar a este canal. Si no le acomoda ninguno de los aportes, no importa, usted puede también colaborar por medio del botón gracias o bien con una suscripción. Muchas gracias a todos, que estén bien, cuídense, chao.